Sí, Las señor. cuentas están más que en orden en Santiago del Estero de un tiempo a esta parte y sin embargo jamás se renunció, ni un solo día. Por ejemplo, digo, ¿no? Entre otras tantas cuestiones, sí, las cuentas están en orden, pero jamás se renunció a la obra pública. Presentamos formalmente al gobernador de la provincia, Elías Suárez, para hacer un repaso de los primeros meses de gestión, conocer los principales proyectos de la provincia en educación, salud, agua potable. Especialmente hay uno que me llamó la atención, el acueducto biprovincial con Catamarca. Le damos la bienvenida, señor gobernador. Gracias por este tiempo para la radio de los santiagueños y bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mucho gusto. La verdad para mí es un honor poder estar acá, compartir este momento, poder conversar, discutir los temas que son de interés para toda la ciudadanía y desde luego estar a disposición de las consultas que sean necesarias. Parece, no digo mentira, pero la dinámica de los tiempos según corren son 8 meses de gestión, las que por supuesto lleva adelante el gobernador Elías Suárez, y la cantidad de obras es impresionante. ¿Cómo se hace esto? Es que prácticamente es una inauguración por día. En realidad, digamos, la pregunta en sí mismo hay que visualizar que, digamos, tiene varios sentidos. Bien. En primer lugar, hay que pensar en cuál es la obligación del que administra recursos públicos y pasa por gestionar esos recursos que en algunos momentos que siempre son escasos y en algunos momentos son más críticos que en otros. Y durante estos 7, 8 meses que estamos de gestión, sin duda tenemos que ser muy cuidadosos, muy responsables a la hora de administrar, porque los recursos coparticipables durante este año han ido disminuyendo. En la última reunión de gabinete hace 15 días analizábamos que esos recursos coparticipables nacionales que ingresan a la provincia tenían una caída del 3,90 y pico, casi el 4%, que representa anualizadamente una gran cantidad de dinero, un número realmente relevante con el cual se podrían hacer muchas cosas. De todas maneras, no podemos renunciar a nuestra obligación de gestionar esas obras, esos recursos que son necesarios para que la provincia crezca y se desarrolle, pero también pensar en la infraestructura que tiene que ver con los servicios esenciales de la provincia, que son educación, salud y seguridad. Entonces, hay dos tipos de obras. Obras destinadas a servicios esenciales, como es la educación, la salud y la seguridad, y obras que tienen que ver con el crecimiento y el desarrollo de la provincia. En materia de educación, nosotros durante este periodo logramos concretar y se terminaron obras que venían construyéndose y durante estos meses inauguramos 15 obras educativas en los departamentos Salavina, Atamisqui, Loreto, Silípica, Banda y Pellegrini, Las Delicias en Pellegrini. En los distintos niveles, nivel inicial, nivel primario y nivel secundario. En materia de obras hídricas, que usted lo mencionaba, inauguramos 2 plantas potabilizadoras, una en Bacabuman y la otra en Pampa de los Guanacos, y un acueducto, que es el acueducto Simbol Nueva Francia, que también suministra agua potable a más de 3.800 ciudadanos de la zona, que fue una ampliación del acueducto trayendo, cañería desde Simbol hasta Nueva Francia. Y eso nos permite hacer que podamos seguir avanzando en poder suministrar agua potable a distintos comprovincianos en el interior de nuestra provincia. Y como bien decía, también gestionamos a nivel nacional una obra que venía ya gestionada y que se concretó ahora, como el acueducto biprovincial de Catamarca y Santiago del Estero, que tiene que ver con la provisión de agua potable a Frías y el departamento de Guasallán, que es el aprovechamiento del río Chuchal. A través de la presa y embalse del Bolsón, y sin duda eso va a ser muy beneficioso, tanto
para asistir a la población de Frías, más de 43, 44.000 familias, y agua potable para la producción ganadera. Usted ha hablado, señor gobernador, de obras en servicios esenciales, mencionó educación, salud y seguridad. Quiero volver sobre educación, porque cuando uno ve la acción de gobierno precisamente sobre este servicio de la educación, no es solo la construcción de escuelas o la refacción de escuelas o infraestructura básica para el dictado de clases. Están trabajando mucho más en esto. Sí, por supuesto. Digamos, la educación tiene que ver con la infraestructura, que estamos hablando de, cuando uno dice inauguramos en los tres niveles, inicial, primario y secundario, un edificio para tantos alumnos. Bueno, esa es la infraestructura que estamos poniendo en marcha, que desde luego tiene que ser moderna, preparada, de alta calidad, con el equipamiento adecuado. A eso le sumamos los servicios que tienen que ver, que son materia importante para la formación y la educación, que es como la conectividad. El año pasado concluimos con la conectividad de los más de 2.098 establecimientos escolares, y este año estamos haciendo el mantenimiento necesario, porque las antenas necesariamente requieren un mantenimiento, porque tiene que ver con la energía que se logra a través de la energía solar y demás, de paneles y demás. Pero no es solamente infraestructura, conectividad, sino fundamentalmente este año, y así lo dijimos durante toda la campaña, tiene que ver con darle protagonismo a los docentes. Es decir, darle esa responsabilidad que tiene el docente de transmitir la educación a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Y para eso delineamos para este año dos medidas fundamentales. Una en la opción de cargos de base que incorpora el docente a las aulas, ¿no? Tanto en el nivel inicial, primario o el secundario. Para este año nosotros decidimos que era importante que tengan prioridad los docentes que no tienen trabajo. Es una manera de afrontar un año difícil, dándole la posibilidad al docente que está preparado y que no tiene trabajo, y que además viva en la zona de influencia de la escuela que requiere el cargo. Durante este año, 985, si no me equivoco, se incorporaron a las escuelas en el nivel primario, y más de 3.400, 3.500 horas cátedra que se incorporaron al sector secundario y terciario. Esto es importante porque se suma capacidad de una manera criteriosa. Y por el otro lado pusimos en marcha un concurso de antecedentes y oposición que va cumpliendo con todas las etapas. Hay 818 aspirantes a cubrir cargos directivos de director y vicedirector en el concurso que hemos puesto en marcha. Esto está ya en la etapa de formación, porque el concurso prevé una etapa de formación, y desde luego estos 818 aspirantes están destinados a cubrir 337 cargos directivos, directores o vicedirectores. Tuvo un impacto muy importante en la comunidad educativa, esto que estamos marcando. Y dentro de la comunidad educativa, obviamente hablamos de los docentes, ya sea para conseguir su cargo, su trabajo en la docencia, o quienes aspiran a un cargo directivo para estar al frente de una escuela. Fue impresionante el impacto en la comunidad educativa. Un momento en el que se habló solamente de esto. Pero estoy convencido que sí, es una medida, yo le diría, no solamente importante, trascendente, yo diría revolucionaria, en el sentido de que uno va a través de el ingreso de los cargos de base de una manera específica, y la cobertura de cargos directivos a través de un concurso. Eso le da no solamente seguridad a la educación, al concepto de cómo en Santiago del Estero pensamos y vemos a la educación como una materia fundamental para crecer y desarrollarnos. Por otro lado, también pensamos en la formación y en la capacitación de jóvenes entre 18 y 35 años, y hemos puesto en marcha un proyecto que tiene que ver con darle capacitación y formación a nuestros jóvenes. Para eso hay 57 cursos que se están
están siendo ofrecidos para que los jóvenes tengan alternativas de poder formarse y capacitarse. Lo hacemos a través con las universidades, buscamos la excelencia a la hora de poder formar y capacitar en distintas áreas a nuestros jóvenes, y sin duda, y sobre todo, digamos, distribuyéndolo en la provincia. Hay más de 25 localidades que cuentan con la posibilidad de poder dar estos cursos de capacitación a la zona de influencia. Esto es fundamental. Hay más de 5.500 jóvenes que ya terminaron, 1.200 terminaron su etapa de formación en distintos cursos, y otros 4.200 que están cursando cursos que son de distintos niveles. Capacitación en motores, en el manejo de páginas web, en el manejo de datos, en la capacitación hoy tan importante para el manejo de drones agrícolas, es fundamental. Y otras áreas que son más tradicionales, como es la capacitación para el plomero, electricista, turnero. Todo tiene que ver, ¿sabes? Le voy a explicar por qué, Ariel. Sí, por favor. Nuestros jóvenes necesitan formarse y capacitarse para tener una mejor alternativa de poder aspirar a un sueldo o a concretar su propio emprendimiento. Para eso es fundamental capacitar a nuestros jóvenes. Señor gobernador, el país está postergando generaciones con medidas falaces y erráticas en materia económica. Santiago va en contra de todo esto. Santiago está poniendo a los jóvenes en la posibilidad de llegar a un umbral para ver qué más hacia adelante. No debe ser sencillo, digo, ¿no? Remar contra la corriente. ¿Cómo está esto? No. Mire, claramente nosotros, obviamente, compartimos algunos criterios que son que parten desde una cuestión de orden y control de las cuentas públicas y de lograr un equilibrio presupuestario, como lo venimos haciendo, no este año, sino hace 20 años. Digamos, en una gestión que lleva un periodo de tiempo de hace más de 20 años, que logre todos los años cierto equilibrio presupuestario. Esto quiere decir que no gastamos más de lo que realmente nos ingresa, y cuando tomamos decisiones tienen que ver con las obras, con los programas, con la capacitación, con la educación. Bueno, entonces nosotros entendemos que el Estado debe estar presente, pero de una manera eficiente, ¿me entiende? No es un concepto de la presencia o no del Estado, el concepto es la eficiencia del Estado, ¿me entiende? Entonces, nosotros, por supuesto, cometemos errores, lo hemos cometido durante 20 años y seguramente lo debemos seguir cometiendo, y corregiremos nuestros errores. Para eso también instrumentamos políticas que tienen que ver con poder dialogar, gestionar a través de las instituciones. Por eso generamos una institución como es el Consejo Económico Social, que forma parte de nuestra Constitución, es un instituto que prevé nuestra Constitución provincial, y lo pusimos en marcha. ¿Qué integramos ahí? Las cámaras empresariales, la Unión Industrial, la Cámara de Comercio, los profesionales, los gremios, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Y eso implica que pongamos a pensar a todos los sectores en cómo mejoramos la política para la gente, ¿me entiendes? Cómo le proponemos a nuestros profesionales, técnicos, las universidades, las cámaras empresariales, cuál es la idea de por dónde debe ser el crecimiento y el desarrollo. Y por supuesto, los temas que ahí se discuten tienen que ver con las medidas que tomamos posteriormente. Y pensamos que una sociedad, una comunidad que discuta los problemas, que primero determine una agenda de discusión sobre los problemas fundamentales, que lo vienen haciendo, y después sugiriéndole al Poder Ejecutivo, que tiene la responsabilidad de la administración de los recursos, cuáles son las medidas más oportunas. Y desde luego, si en ese marco se cometen errores, bueno, hay posibilidades de poder modificarlo, mejorarlo, tomar las medidas que sean necesarias. Así que en ese camino estamos. Nosotros confiamos en que el pueblo de la provincia de Santiago del Estero siempre va a tomar la mejor decisión de cara al futuro y al crecimiento y al desarrollo de la provincia.
Gobernador, el pasado 14 de agosto, ¿no?, se firmó este importante convenio, ¿no?, del acueducto biprovincial, ¿no?, con el gobernador de la provincia de Catamarca, Raúl Jalil. Quería consultarle cuál fue el origen del proyecto, qué necesidades detectaron ambas provincias, ¿no?, y qué papel precisamente va a asumir Santiago del Estero conjuntamente con la provincia de Catamarca en una obra que, a título personal digo, me parece que es a largo plazo, ¿no? Sí, miren. El proyecto, que tiene muchos años, que fue un proyecto, digamos, el aprovechamiento del río Chuchala, es un proyecto de la Universidad Nacional, que hace muchos años estudió la temática y que desde luego se fue gestionando en distintas etapas, digamos, en distintas oportunidades de gestión, en distintos gobiernos, y que digamos, el proceso licitatorio concluyó en el 2025, o sea que tiene varios años el proyecto y la gestión del proyecto en distintos gobiernos. Bueno, la cuestión que digamos, la licitación se realizó en noviembre del 2025 y se pone en marcha ahora con la adjudicación de ese proyecto, y que por eso estuvimos en la ciudad, en la provincia de Catamarca, estuvimos con su gobernador y el jefe de gabinete del ministro de la Nación y el ministro de Economía. Y la verdad que ese proyecto tiene que ver con el dique y el embalse del Bolsón, que tiene una cañería, una biprovincial que llega hasta la localidad de Vallecito, que son casi 8 kilómetros, y a partir de ahí hay una derivación hacia la ciudad de Fría, que es una cañería secundaria que recorre 12.800 metros, en distintos diámetros, variables. A la altura de la localidad de Vallecito nace con un diámetro de 500 milímetros y termina en una planta de tratamiento en Frías, creo que es de 400 metros cúbicos, y que sin duda le va a dar la posibilidad a suministrar agua potable a más de 44.000 habitantes. Bueno, ese es el proyecto. Y tiene una duración de 36 meses y se inicia en octubre, está previsto que se inicie en octubre. Entonces es una obra que se concreta, y nuestra obligación como funcionarios públicos es gestionar más allá de las cuestiones que tienen que ver con la política, si estamos más o no de acuerdo con la gestión de gobierno. Como le digo, nació y se gestionó durante distintas etapas, pero lo fundamental para nosotros es concretar las obras, y mi obligación como gobernador es ir y gestionar esas obras, y por suerte se ha concretado. No es solamente mérito mío de haberla concretado, se viene trabajando hace muchos años, ¿me entiendes? Y aparte, gobernador, perdón que lo interrumpa, ¿no?, en lo que leía, la proyección está en los 44, sí, vamos a redondear, 44, con una proyección. pero con una proyección a más de 66.000. Eso es lo fundamental, concretar obras. Y eso tiene que ver con, por supuesto, el diálogo entre las provincias. Por eso las provincias del Norte Grande vienen manteniendo una unidad de criterio a la hora de discutir, más allá de quién gobierne o cuál sea el pensamiento del gobierno que esté en cada provincia. Lo importante es ver y vislumbrar al Norte Grande como una gran expectativa. Son más de 11 millones de habitantes que viven en las provincias del Norte Grande. Esto es fundamental, lo transforma en una posibilidad y una expectativa a las provincias del norte, que sin duda generan en conjunto una gran posibilidad para toda la Argentina. Hoy estamos en condiciones, gobernador, de decir que hoy finalmente las provincias del norte asumieron el protagonismo que quizá el puerto quitaba. Bueno, a ver, las provincias del norte, Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, tuvieron un rol preponderante allá, en el principio de nuestra independencia, como nación. Tuvieron que hacer frente al invasor en ese momento, digamos,
que venía desde el norte, desde el Cusco venía, desde Perú venía bajando y la ruta era por esa ruta desde Perú venía ingresaba a nuestro país, bueno, a las provincias unidas del Río de la Plata a través de las provincias del norte. Tuvimos que relegar el protagonismo de que por ahí pasaba el comercio del virreinato y desde luego esa ruta se clausuró, las mercancías no fluían por ahí y en definitiva terminó en el puerto de Buenos Aires, donde sin duda se trasladó todo el comercio, todo el poder económico, el poder político. Las provincias del norte tienen no solamente una oportunidad histórica de crecer y desarrollarse en conjunto, sino que también tienen un derecho histórico en la construcción de un país que tiene su identidad propia y donde las provincias del norte siempre han sido protagonistas de la construcción de esa identidad que tenemos como pueblo los argentinos. Gobernador, ¿cómo analiza, ¿no? Esta unión de las provincias del norte? Imagino que habrá por ahí puntos de discusión, pero me parece que hay más que los llegan a unir a las provincias que puntos que los separen, ¿no? Sí, por supuesto, hay una agenda común que nos interesa a todas las provincias del norte, que desde luego con distintas características, cómo afectan las distintas provincias, pero tenemos una agenda común en energía, en desarrollo y en demás, que son importantes. Pero yo le puedo hablar por Santiago del Estero. Santiago del Estero se sienta en la mesa junto a las 10 provincias y sin duda lo puede hacer en un marco de respetar al resto de las provincias, pero sin duda también con un margen de poder expresar realmente lo que pensamos los santiagueños, de transmitirle al resto de las provincias y lo tengo que decir con claridad, muchas veces no tenemos las ataduras que tienen otras provincias a la hora de sentarse con el gobierno nacional. Entonces nos permite visualizarlo desde un punto de vista más estratégico para nuestra provincia y para todo el norte. En esto quiero decir que cada uno vive su realidad. Yo le cuento la nuestra, ¿me entienden? Nos podemos sentar y decir, bueno, llevamos un orden administrativo, tenemos un equilibrio presupuestario que nos permite sentarnos con cualquier funcionario nacional y decir lo que pensamos, lo que realmente pensamos los santiagueños. Y es nuestra obligación hacerlo, porque sin duda eso nos libera de estar atados a otras cuestiones que sin duda son difíciles a la hora de sentarse en una mesa en donde expresamos la voluntad de todos los santiagueños. La conversación, la entrevista, el diálogo con el señor gobernador de nuestra provincia, el señor Elías Miguel Suárez. Y le agradezco la referencia histórica, porque a veces nos olvidamos de estas cuestiones, no solo los santiagueños, claro, los argentinos en general. Sí. Y nos olvidamos que Santiago del Estero en 1820 declara su autonomía. Claro, sí. Precursora frente al resto de las provincias. Digo, un dato que lo valoramos cuando llega la efeméride, la fecha, pero me parece que en Santiago del Estero en los últimos 20 años hemos comenzado a vivir esas raíces, esos antecedentes históricos de otra manera, porque hace 2 meses creo que hubo una reunión de vicegobernadores, estuvimos en la Cámara de Diputados, y los vicegobernadores que estuvieron miran a Santiago, permítame, es una impresión mía, miran a Santiago del Estero de otra manera, con otra consideración. Me parece que Santiago está en otro estatus hoy en el norte del país, ¿o me equivoco? Obviamente en Santiago del Estero, es una provincia que, como usted bien lo dice, es madre de ciudades, tiene una trayectoria histórica, como todas las provincias, ¿no? O sea, cada una tiene sus valores, su manera de ser, tiene su identidad y respetamos a todas las provincias como provincias hermanas y demás. Por supuesto que los santiagueños
hemos contribuido mucho a esa identidad nacional y que nos hermana con otras provincias, que construimos juntos esa identidad del norte argentino. Pero bueno, los santiagueños siempre fuimos protagonistas de nuestra propia historia. Y del cual nos tenemos que sentir orgullosos, como sin duda los salteños lo son de la suya, los jujeños, los tucumanos. Pero Santiago del Estero siempre se ha caracterizado por asumir el protagonismo histórico que le tocó en cada momento de su historia. Y de eso, nuestro desafío es seguir transcurriendo ese camino en donde el santiagueño se sienta protagonista del futuro. Es muy linda la charla y la conversación cuando toma este nivel y esta altura. Volvemos enseguida sobre eso. Hay otras cuestiones que seguramente hacen a la gestión de todos los días en función de gobierno, y no sé si no es más importante todo esto teniendo en cuenta las condiciones climáticas. Hemos estado conversando con funcionarios de recursos hídricos sobre lo que podría ser o nos podría dejar, no solamente a los santiagueños, el tema del super niño. ¿Cómo están trabajando con esto? Sí, la verdad nos preocupaba mucho. El año pasado tuvimos situaciones difíciles, complicadas por el exceso de lluvia o por la acumulación de agua en distintas localidades. Y este año, de acuerdo a las previsiones climatológicas, bueno, el exceso de temperatura en el océano, la generación de humedades y la posibilidad, y los suelos anegados, más allá de la posibilidad de lluvia frecuente y abundante para la época estival, nos obliga a nosotros, como funcionarios, prever esa situación. Y prever esa situación nosotros identificábamos, lo discutíamos en reunión de gabinete. Bueno, hay dos cuestiones fundamentales. Una que tiene que ver con el desborde de los ríos, dulce y salado, por exceso de lluvias en el norte del país, en otras provincias, que viene y baja hasta el embalse de Termas del Río Hondo y de ahí se abre, y muchas veces el exceso de agua inunda parte del territorio santiagueño. Nos pasa en el Salado, cuando baja mucha agua desde las provincias del norte, desborde en distintas localidades, el departamento Copo, Alberdi, Pellegrini, a la altura de San José del Boquerón y de otras localidades en los departamentos del norte de la provincia. O impacta más abajo en departamentos más al sur de la provincia, como también nos pasa con el río Dulce, ¿me entiendes? El río Dulce, que sin duda desborda aquí en la ciudad capital, en la zona de Banda Prolongación, en el departamento San Martín y Loreto. Y eso nos obliga a tomar, a prever las medidas que son necesarias. ¿Cuáles son? Bordos, defensas para el desborde de los ríos, o la canalización, la limpieza en los canales de drenaje y en los canales que llevan agua en el interior de los departamentos capital, Banda, Roble, y que hacen posible que uno, manteniendo esas obras, también pueda evitar que el agua se acumule y obviamente cuando el suelo está saturado no. Y por el otro lado tenemos un problema en la zona de bajos submeridionales que afecta al departamento al departamento Belgrano y en las localidades de Fortín Inca, Guardia Escolta, Cuatro Bocas, en la misma ciudad de Bandera, o Los Juríes, o en la zona de Cuadrado y La Nena, que son zonas que se nos han inundado y que tenemos que prever. ¿Cómo se prevé eso? Porque son terrenos demasiado planos, hay poco escurrimiento y el agua no corre, no desagota el suelo, ¿me entiendes? Y tampoco penetra por el exceso de agua. Entonces, la idea es mantener limpio, generar las alcantarillas, generar canales que sean, además de estar limpio, poder generar canales por donde el agua corra y se vaya de las zonas más pobladas. Así que por eso lo tenemos previsto y estamos haciendo. Muchas de ellas lo hacemos con los propios intendentes o comisionados municipales que en conjunto decidimos más o menos cuáles son las tareas que hay que hacer y las estamos llevando adelante.
Esperemos que este año, cuando nos toque afrontar la época de mayor lluvia, podamos estar preparados. Aunque de todas maneras, si llueve excesivamente, vamos a sentir los problemas del agua y en ese caso siempre vamos a estar al lado de la gente, atendiéndole a la gente, porque esa es nuestra responsabilidad. Gobernador, hablaba del trabajo en conjunto con los intendentes. Estamos terminando un mes donde tuvimos elecciones y la victoria fue contundente de un proyecto político que se gestó allá por el año 2005 a nivel provincial. ¿Cuál es su análisis? ¿Qué es lo que espera, ¿no?, de estas nuevas gestiones municipales? Y bueno, cómo la provincia, ¿no?, puede ayudar a estos municipios que son los que lamentablemente quizá más sufren el ajuste que viene desde Nación. Sí, acabamos de tener elecciones municipales donde se votó intendencias municipales en 25 localidades y desde luego el resultado electoral donde el Frente Cívico mantuvo las intendencias y esas intendencias y logró triunfos importantes, nos generan mayor responsabilidad. Haber ganado, triunfado en una elección, nos genera a todos, al intendente que fue electo y al gobierno de la provincia, una mayor responsabilidad, un mayor compromiso con la gente. Cada elección, pero esto lo venimos diciendo a lo largo de cada elección, es un plebiscito a la gestión de gobierno. Del intendente que está a cargo, pero con mayor responsabilidad del Frente Cívico, que es quien en todo caso gestiona los destinos de la provincia hace más de 20 años. Entonces eso nos obliga aún más, a mí por lo menos me genera una responsabilidad. Por eso tratamos de estar con los intendentes y poder gestionar en un marco de austeridad, pensando, en este caso, afrontando situaciones que pueden ser difíciles, como zonas que se nos aneguen, que sean un problema a la hora del periodo estival o de mayores lluvias, y en donde tenemos que afrontar los temas. Y por otro lado también desarrollando, mire, Santiago del Estero, bueno, tiene una escasa minería, tiene una escasa posibilidad de desarrollo financiero o energético como otras provincias, ¿me entiende? Pero tenemos un gran desarrollo agrícola y ganadero y nuestra responsabilidad es fortalecer el sector productivo, produciendo más, produciendo mejor, acompañando desde el Estado esa producción, logrando, aunque los impuestos no sean directamente hacia la provincia, pero generando actividad, da la posibilidad que la gente pueda crecer y desarrollarse. Y por el otro lado, desarrollando todo ese proceso de industrialización de esa materia prima que sin duda va a generar mayor trabajo y mayor desarrollo al interior de la provincia. No quiero que se me escape la arista eminentemente política. En el momento de su asunción como gobernador fue una elección impresionante también para el Frente Cívico, pero ahora ya está como gobernador y esta elección fue de intendentes. Y el impacto que le dieron no lo va a decir usted, lo digo yo, le dieron una paliza a la Libertad Avanza que no sé si se le esperaba. Fue una paliza en la provincia y esto tuvo una repercusión nacional. Porque acá fue, bueno, lo que todos conocemos y lo que vivimos cada uno en su estamento, en su lugar, ya como simples ciudadanos, bueno, los funcionarios, los candidatos. Pero a nivel nacional, la elección municipal de Santiago del Estero parecía una elección de otra envergadura. Bueno, en primer lugar, claramente, digamos, yo lo analizo desde el otro lado porque es el lugar del cual lo debo analizar. Muy bien. Que es lograr la convalidación de la ciudadanía en un proyecto municipal, como lo fue a la hora de elegir gobernador, vice y cargos provinciales. Yo lo veo desde el único lugar que lo puedo ver, que es la mayor responsabilidad, el mayor peso de esa responsabilidad que el pueblo, al optar y confiar en el proyecto que vos le estás proponiendo, te delega, lo cual a mí particularmente me genera una gran responsabilidad. Pero por supuesto, esa responsabilidad se traduce en un impacto nacional porque sin duda un modelo de gestión, mire, un modelo político y de gestión como el Frente Cívico, bueno, sin duda puede demostrarlo a través de estos años
que ha logrado la convalidación de la gente, el apoyo de la gente, porque el Frente Cívico es un proyecto de unidad provincial. Sin grietas. ¿Me entiendes? Sin no, grietas. no, donde debatimos, discutimos, donde más allá de nuestras identidades partidarias, peronismo, el radicalismo, otros sectores políticos que también adhieren, bueno, lo primero que ponen sobre la mesa es la responsabilidad que tenemos ante el pueblo de la provincia, y esa tiene que ser nuestra principal responsabilidad. Por supuesto, esto se fue construyendo a lo largo de estos años, y el ex gobernador y actual senador Gerardo Zamora es gran responsable a la hora de conducir ese proyecto político que, bueno, es el que sin duda la ciudadanía del interior del país también seguramente lo está viendo. Mire, claramente, un modelo, ¿qué le pide la ciudadanía a la clase política o al sector político? Che, no discutan entre ustedes, piensen en la ciudadanía, cómo mejoran, cómo van hacia adelante. Entonces, no porque vos seas radical y el otro sea peronista, terminemos solamente en un debate y discusión, sino que eso lo tenemos que transformar en algo que llegue a la gente. Bueno, eso es lo primero que le pide la gente. Los políticos que piensen en la gente, no en su concepción política. Lo segundo que le piden es que sean responsables a la hora de gestionar. Eso se transforma en equilibrio presupuestario, sí, en orden administrativo. Bueno, seguramente cometemos errores, pero tenemos toda la voluntad en el momento de darnos cuenta que estamos cometiendo un error, de enmendarlo. Bueno, eso también hace a la gestión y bueno, por supuesto que seguiremos con la misma convicción que lo tenemos durante todos estos años y de hace 20 años, que en definitiva esa es nuestra responsabilidad, mientras el pueblo nos digan, confiamos en el programa, en el proyecto y en la gestión de gobierno. No descubro nada, bueno, porque estuvo en todos los medios el impacto de la elección en Santiago del Estero a nivel nacional. No estoy descubriendo nada, tampoco la preeminencia o la relevancia que adquiere Santiago del Estero en el contexto de las provincias del norte, pero de esto pasó nada, un par de semanas, unas cuantas semanas, la oposición se despertó del peronismo y en la mesa del peronismo sentaron al senador Gerardo Zamora, hombre del radicalismo, la oposición. Ya sabemos que la imagen y la preponderancia también de Gerardo Zamora a nivel nacional se ganó un lugar. Pero esto abrió un montón de puertas. La gente se pregunta cómo y por qué todo esto. ¿Qué pasa con Gerardo Zamora? ¿Por qué en esa mesa tan importante ocupó el lugar que le dieron, que le ofrecieron, que le abrieron y lo ocupó? Y seguramente, y esta es la pregunta, porque todo esto es nada más que reseñar lo que venimos viendo. ¿Gerardo Zamora abre expectativas para el electorado nacional? Miren, a la hora de proponerle a la ciudadanía un modelo de país que tenga mayor equidad, mayor solidaridad, que piense en la gente, que no solo piense en una administración ordenada, equilibrada, sino que también, porque de nada sirve el equilibrio presupuestario, financiero, económico, si no se piensa en que la gente debe ser parte de ese modelo. Si expulsamos a sectores de la sociedad, de nada sirve un equilibrio presupuestario. Si los números solamente se refieren a los números sin contemplar, a la hora de hacer política uno tiene que pensar en la gente, no solamente en los números, pero de una manera responsable como lo venimos haciendo. Y además de una manera de liderar o gestionar un proyecto político que, como bien lo decíamos hace un momento, hay que pensar en la gente, no solamente bajo la concepción ideológica en la cual uno adhiere, sino cómo de esa manera acuerdo con quien no piensa exactamente igual que yo para transformarlo en políticas que lleguen a la ciudadanía. Bueno, y en ese sentido, Gerardo Zamora sin duda se destaca. Gobernador, la última, ¿no? Su pasado mensaje anual en abril mencionó, bueno, los bonos, la ayuda económica hacia la micro en un contexto de un país donde más de 22 millones de personas están endeudadas, ¿no? ¿Se están estudiando los montos para los bonos y para los planes de emergencia? Lo dijimos durante la asunción y lo ratificamos en el mensaje anual. Nosotros acordamos una pauta salarial para el 2026
del 42,4%, lo que representaba un 10% por arriba de la inflación interanual que veníamos teniendo. Esto significa, y lo dijimos en aquel momento, la inflación, digamos, el incremento de inflación nos pareció insuficiente a la hora de decidir una pauta salarial. Por eso agregamos un 10% más y terminamos acordando en la mesa de diálogo un 42,4%. 8 meses después nos damos cuenta que teníamos razón, que era insuficiente solamente referirnos a la inflación interanual, sino que era necesario hacer el mayor esfuerzo posible. Conjuntamente con eso, ratificamos el compromiso que habíamos adquirido durante estos años y en el 2025 de los bonos que otorgamos en distintas etapas del año. Lo hicimos como para este año, lo vamos a hacer igual que en el 2025. Un bono de inicio de clase, un bono para el Día del Trabajador, un bono aguinaldo, y son 3 bonos de fin de año en 3 partes. Bueno, vamos a ratificar el mismo cronograma de bono y nos quedan cumplir con los bonos de fin de año, que lo vamos a hacer en 3 partes durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. Pero ¿por qué, digamos, estos bonos, la existencia de estos bonos? Porque sin duda es una manera de llegar más directamente al empleado público. Hay momentos en donde uno tiene que mirar y otorgar ese aumento en el salario básico, que eso fue el 42,4%, y complementar con un ingreso que no forma parte del salario, pero que sí forma parte del ingreso de los trabajadores. Señor gobernador, agradecerle por este tiempo que nos ha brindado en la radio de los santiagueños. Muchísimas gracias y bueno, un placer, ¿no? Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias por darme la oportunidad de participar y por supuesto comunicarme con toda la gente de Santiago del Estero. Por favor, un placer.